Bueno, uno siente, presidente del Tribunal Superior Electoral, que la ley electoral en la República Dominicana tiene muchas, pero muchas limitaciones. Ahora mismo se discute una ley electoral y una ley de partidos, pero por ejemplo, no hay un régimen de consecuencias a quienes violan en la práctica política los preceptos de ley. En Brasil, en el caso del lavajato, una parte importante de los procesos de indagación que se han hecho allí han contado con los fiscales electorales, con los jueces electorales. Y son ellos los que han sacado a flote mucho de la corruptela de los políticos en Brasil, a partir del poder que tiene la ley electoral, que es enorme. Pero aquí el régimen de consecuencia que se establece por violación a la ley electoral es muy mínimo. Incluso en lo que respecta a la ley actual, es bastante manejable para cualquiera que tenga el poder y que tenga gallas de violar la ley y después asumir las consecuencias. Sí. Uno de los desafíos de esta reforma electoral, que estamos en un momento, en el último momento, porque si se sigue retrasando, estaríamos poniendo en riesgo muchos aspectos de las elecciones de 2020. Por ejemplo, en el Tribunal Superior Electoral, que es el competente para conocer las infracciones penales electorales, en los archivos no existe ningún caso conocido de algún tipo de acusación por violación a la ley electoral en el aspecto penal. ¿Ninguna? No existe, no existe. ¿Qué ocurre? Yo creo que la norma se establece el deber ser y siempre tiene que existir la coerción, debe existir la sanción. Lo ideal en el derecho, y aquí quizás entraría en una teoría general del derecho, es que las normas se cumplen sin tú pensar en la sanción. Que tú seas tan buen ciudadano, que tú seas tan buen gestor político, que hagas las cosas apegadas a la ley. Pero como el ciudadano, y eso viene de Jean-Jacques Rousseau, si cumpliéramos la ley no necesitaríamos de normas. O sea, lo único que es así es la norma divina. Como el hombre y la mujer, por naturaleza, violan la norma, entonces hay que establecer una sanción. Entonces, eso es elemental. Yo creo que es una debilidad y estamos en el momento ideal para que esta reforma electoral establezca sanciones no solamente a los partidos políticos, sino a los propios miembros de partidos políticos, claro, a los ciudadanos que vulneren el derecho al voto, sanciones y que se cumplan, porque están ahí algunas sanciones, están ahí establecidas, pero no está el mecanismo de darle seguimiento de la acusación, una estructura del Ministerio Público que tenga funciones electorales específicas que puedan darle seguimiento a este tipo de cosas. Pero reitero, no hay, en los archivos del Tribunal Superior Electoral no existe ninguna demanda por violación penal electoral. Aun cuando muchos ciudadanos y organizaciones se quejan de que en las elecciones anteriores se compró votos, se violó la ley electoral, no hay ninguna. Fíjense bien, yo llamo a eso, desde el punto de vista académico, a veces la academia siempre me arropa, desuetudos. ¿Qué son los desuetudos? Son aquellas normas que están ahí, que todo el mundo sabe que existen, que hay una sanción por su violación, pero nadie las cumple. Eso debe variar en la República Dominicana. Porque en la medida que los derechos de la ciudadanía se respetan ante el acoso y la violación de esos derechos, pues las cosas cambiarán. Madre mía, estamos sorprendidos. Yo también. Porque hemos tenido asociaciones, inclusive instituciones de la sociedad civil muy reconocidas, que han hecho acusaciones públicas de violación de la ley electoral en el proceso electoral anterior. Y nos sorprende que tú digas que no se ha apoderado ninguna el Tribunal Superior Electoral. Román, si tuviésemos que hablar de una violación a la ley electoral por las elecciones anteriores, digamos,
compra de votos, como se dice que, por ejemplo, haciendo un ejemplo alegre en este caso, que el PLD recibió un porcentaje mayor porque compró votos. ¿Cómo se haría ese proceso para apoderar al tribunal? Lo que ocurre es que una de las debilidades que planteaba es que no hay un ministerio público electoral. Y debería ser así? tener, por ejemplo, un procurador adjunto electoral, el Ministerio Público. Debería existir una propuesta que no solamente varios sectores de la sociedad la han hecho, que es que exista un Ministerio Público Electoral, porque nosotros somos jueces. Con fiscales electorales. Fiscales ¿Y electorales. en este caso a quién le jueces. toca? En este caso debería... A la Junta. Porque nosotros no podemos apoderarnos. Porque somos No, buenos no se que pueden autoapoderan. Esa es la debilidad. Debería existir un Ministerio Público, donde usted presente una formal acusación. ¿Y en este momento cuál sería el procedimiento entonces? Porque No, parece que Fíjese falta bien, un eslabón otra en de la las cadena. metas inmediatas del tribunal es una revisión a nuestra ley orgánica para fortalecer nuestras funciones, para tratar aspectos como estos. Otra debilidad también que se presenta es esto. En materia penal, por ejemplo, el tribunal competente es el Tribunal Superior Electoral. Sí. Pero supongamos que con ocasión de las elecciones se presenta un delito de un ciudadano en Dajabón. Entonces, ese ciudadano en Dajabón va a ser juzgado en el Tribunal Superior Electoral. Como se conoce esto, es como una especie de jurisdicción privilegiada. Entonces, lo correcto, en todo caso, debe ser que ese ciudadano sea juzgado en un tribunal de primera instancia de allá. Por eso, una de nuestras propuestas siempre ha sido, ustedes, comenzamos esta entrevista, y yo les decía que en lo administrativo está la Junta Central Electoral y en lo contencioso está el Tribunal Superior Electoral. Antes, recuerden, que esas funciones estaban unidas. Es decir, en la Junta El Central. sistema constitucional electoral estableció que por separación de funciones elementales, tú administras y tú juzgas. Ahora bien, debajo de estos dos órganos electorales existen las juntas municipales, pero estas tienen doble función. Estas administran el proceso y ellos mismos juzgan las elecciones. Entonces, son juez y parte. Entonces, esto ocurre en los municipios. Nuestra propuesta siempre ha sido que en las juntas electorales municipales se separen las funciones. Y recuerden que son funciones honoríficas. También ocurre que los ciudadanos que son miembros jueces no necesariamente son abogados. A veces no tienen la experticia jurisdiccional, judicial, de manejar una audiencia. Son ciudadanos muy probos, ejemplos en su comunidad. Entonces, la idea es separar una sala administrativa que organice las elecciones y que dependa directamente de la Junta Central Electoral y una sala contenciosa que sea la que juzgue lo que ocurra por la organización de las elecciones dependiente del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué ocurrirá? Que esa sala contenciosa electoral en los municipios, o puede ser en provincia para abaratar el presupuesto, dependiendo de la cantidad que tenga algún municipio, podríamos establecer como ocurre en el Poder Judicial. Entonces, ese juez de primera instancia de las juntas municipales electorales puede conocer esa acción penal. Ese juez podría conocerlo. Por eso planteamos, y ese juez puede conocer las rectificaciones del acta del Estado Civil. El reglamento actual plantea que debe haber unos enlaces para las juntas electorales que tramiten las rectificaciones. Y en lo que respecta, por ejemplo... Pero eso amerita de un presupuesto, por eso nosotros... Un presupuesto. A uso de los fondos públicos, a empleo de mayor cantidad de dinero. Aquí no hay límites todavía. Eso debe ser regulado. No, porque no hay ley de partidos. Sí. En la medida, eso es otra, en la medida que tengamos una ley de partidos políticos, una ley de régimen electoral, las reglas estarán claras y el sistema democrático fluirá positivamente. Todo eso, reitero, estamos en el momento cumbre ideal de una reforma electoral. Si dejamos pasar el tiempo, las elecciones de 2020
se verían seriamente afectadas. Y si entramos en el tema del voto preferencial, por ejemplo. Ay, sí, que no nos dio tiempo. Eso es un tema exclusivo del voto preferencial. Eso debe ser urgentemente revisado y valorado. Si se implementa el voto preferencial para los regidores y suplentes, Bueno, que se planteó ahora. no, hay una ley que lo ordena. Por ¿Qué eso va a ley pasar si actual se que lo plantea el ordena. voto O sea, preferencial? si todo lo que ocurrió con relación a las acciones y las demandas fue por el voto preferencial de los diputados. Sí. Imagínense el voto preferencial, Que incluya a los que incluya a los regidores, que son miles. Será de nunca acabar. No, Eso hay que valorar. Son una subclase. El tema de las votaciones de los regidores es una elección aparte que compone una situación especial en sí misma por todo lo que se da a nivel de las regidurías. Por eso yo estoy contento con la posición de la Junta Central Electoral en el sentido de la revisión y valoración sopesada del voto preferencial en regidores, suplentes y directores. Bueno, nos faltó tiempo. Sí. Esta es tu primera entrevista para medios de comunicación, sin embargo, con nosotros tienes el compromiso de volver de nuevo, porque es difícil entrevistar a los amigos, Andrés. No, y un día bastante pasado por agua. Porque Pedir prudencia a todos. Literalmente pasado por agua. Y que escuchen y sigan las observaciones y recomendaciones de las autoridades competentes. Así es. Muchas gracias Juan, a ustedes y bendiciones. muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos. Andrés y yo nos despedimos por el día de hoy. Regresamos mañana. Los dejamos en compañía del equipo de la segunda hora del Despertador. Recuerden que Noticias SIN con todos sus programas tiene una cobertura especial por el paso del huracán Irma por el Caribe y por República Dominicana. Mantengan la sintonía 24 horas al día con Noticias SIN. Recuerden que también tenemos un banner permanente en nuestra página noticiassin.com.do, donde ustedes pueden darle seguimiento momento a momento, minuto a minuto al huracán. Pasen buenos días, estén atentos a las recomendaciones de los organismos. Buenos días, doctor Román Jaques. Buenos días, distinguidos. Presidente del Presidente del Tribunal Superior Electoral. No es poca cosa. Se dice despacito, pero uno se imagina como una papa caliente en la mano, así, porque es un tribunal bastante objetivado por la opinión pública, muy situado en el centro de los organismos decisorios que facilitan el poder en la República Dominicana y por lo tanto centro de muchas polémicas en nuestro país. Al menos en el pasado era el centro de muchas polémicas. Vamos a ver cómo se desliza a partir de ahora. Y yo creo que también será en el presente, porque ese es un tribunal donde la confrontación es insoslayable, no hay ninguna duda. ¿Qué piensa usted de la herencia que le han dejado? Porque si algo caracterizó ese tribunal es que fue muy cuestionado en términos de la sociedad, en sentido general, muy, pero muy cuestionado. Usted tiene ahora la responsabilidad enorme de darle credibilidad a un tribunal que honestamente cuando salió muy desvencijado en lo que respecta a sus funciones esenciales y a el conjunto de sus decisiones. Sí, como ustedes decían, el Tribunal Superior Electoral es una alta corte. Y como alta corte, evidentemente, jurisdiccionalmente, tiene las más altas responsabilidades en el tema electoral. De ahí que el Tribunal Superior Electoral es el tribunal de la democracia dominicana. De la democracia dominicana. La Junta Central Electoral organiza el proceso, pero quien decide sobre lo contencioso, los conflictos que puedan surgir con ocasión de las elecciones, son las juntas electorales municipales que funcionan como primer grado en el tema electoral contencioso y el Tribunal Superior Electoral con grado de apelación. Pero el Tribunal Superior Electoral también es el competente para dirimir los conflictos internos de los partidos políticos, que son una de las columnas del sistema electoral. El Tribunal Superior Electoral
maneja todo lo relativo a la solución de conflictos que se puedan presentar en un diferendo o en un plebiscito inclusive. O sea, note usted la responsabilidad política y democrática del tribunal. Por eso, los grandes desafíos que tiene el Pleno del Tribunal Superior Electoral, integrado por 2 mujeres y 3 hombres en un equilibrio de una cuota que no vamos a entrar en este tema, que debería ser paridad, pero ahí no puede haber mucha paridad entre 5, porque 2 y medio sí, no da. siempre va a haber 3 y 2, o 4 y 1, o 5. La cuestión es que el tribunal, la legitimidad, la confianza, la institucionalidad, la transparencia, la objetividad, el respeto a la norma, y cuando hablo de la norma, a la Constitución y a las leyes, deben primar en esta gestión. Por eso tenemos un sinnúmero de proyectos que se enmarcan en 6 comisiones permanentes que el Pleno inmediatamente asumimos la gestión, designamos. Una comisión que tiene que ver con lo contencioso electoral, una comisión que tiene que ver con las rectificaciones de acta del Estado Civil, que es otra de las funciones que tiene el Tribunal Superior Electoral, una que tiene que ver con juntas electorales y partidos políticos, de comunicación, de gestión institucional y de reglamentos. En estos 6 ejes manejan estas comisiones, nos encaminamos a proyectos interesantísimos, sobre todo con acercar el tribunal a la sociedad. El Tribunal Superior Electoral, como alta corte, no puede estar aislado. La sociedad debe sentirlo como un órgano de él, porque al final de cuentas, todo dominicano es político. Sí. Es político. Y el que no es político partidista, le interesa la política. Por eso se habla que religión, política y deporte en el dominicano. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, entre sus proyectos inmediatos, está una jornada de sensibilización del derecho electoral. ¿Qué ocurre con el derecho electoral? Y yo lo he llamado el incomprendido derecho electoral. Incomprendido. El incomprendido. Incomprendido. Note usted que en materia constitucional, por ejemplo, la mayoría de los juristas, los ciudadanos, los comunicadores, manejan el tema constitucional, porque es un tema transversal. Sin embargo, temas como principio de preclusión, además usa términos enrevesados, complicados, el escrutinio, ¿cómo es? El reconocimiento óptico de marcas, son temas, la transferencia de datos, temas muy técnicos, y que el ciudadano al final de cuentas no maneja. Entonces, yo creo que esta sensibilización con jornadas que impactarían desde la comunidad en los pueblos, desde maestrías, diplomados, a público objetivo primario, como serían miembros de partidos políticos, de las juntas electorales, de los técnicos abogados del Tribunal Superior Electoral. El derecho electoral es una rama autónoma del derecho, muy especializada. O sea, para tú manejar el derecho electoral, aparte de tener todos estos principios básicos, debes dominar lo público y lo privado, el derecho público y privado. Debes manejar lo civil, debes manejar lo administrativo, debes manejar lo constitucional. De ahí que el Tribunal Superior Electoral conoce amparos, que son temas constitucionales, pero especializados en el tema electoral, derechos de ciudadanía. Entonces yo creo que estos temas de legitimidad y de posicionamiento, yo creo que los partidos políticos, el Tribunal Superior Electoral debe acercarse a los partidos políticos, y el Pleno está conteste en ese sentido. O sea, el Tribunal Superior Electoral, podemos conversar con los partidos políticos como Pleno. Sin que tenga que tener ningún tipo de conflicto. Sin ningún conflicto, vamos a socializar. Como en el pasado, resultaba que en el pasado, sin querer entrarte mucho en opiniones por gestiones anteriores, pero se vinculaban mucho los miembros del tribunal a partidos políticos o a decisiones respecto de trifulcas entre partidos políticos o entre miembros de un mismo partido. ¿Cómo prevén ustedes hacerlo distinto para que retorne
o que vaya la confianza en el tribunal que aparentemente nunca ha tenido, porque tampoco es un tribunal muy viejo, es de conformación reciente, pero no ha tenido el factor de la confianza. ¿Cómo le van a devolver esto ustedes, principalmente a los partidos políticos? Pues yo decía, a 20 minutos después de nuestra juramentación, que la confianza y la legitimidad no se imponen, Se ganan. se ganan. Entonces, yo creo que parte de esta legitimidad de decisiones transparentes, yo le decía al Pleno que lo ideal es que haya consenso en las decisiones administrativas y que haya consenso en las decisiones contenciosas, pero que en la medida que haya disidencia, eso enriquece la gestión y eso te va legitimando. O sea, no todos siempre vamos a estar de acuerdo. En materia administrativa es fácil consensuar. Ahora, en materia jurisdiccional, yo no puedo consensuar con un juez. Yo daré mi opinión, él tendrá la suya. Jurídicamente, yo no me puedo imponer a él. No sé si me voy a entender. Correcto, sí. Ese es el kit de un tribunal colegiado. No estás de acuerdo jurídicamente, tienes un voto disidente y eso enriquece. Por eso vienen las famosas decisiones, jurisprudencia, la predictibilidad, porque ya yo sé que en ese tribunal falla así. Yo creo que eso es parte de la procura de esa legitimidad y confianza. Decisiones apegadas al derecho, apegadas a la Constitución y apegadas a un equipo de trabajo que piensa de manera independiente y de manera imparcial, sin que el Pleno incida en el Pleno. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante en esta interesante Primera entrevista. En la primera entrevista con el presidente del Tribunal Superior Electoral.